La lectura para hoy, Domingo de Ramos, es acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén durante el Festival de la Pascua. Este evento es registrado en los Evangelios sinópticos y en el Evangelio de Juan. El pasaje que leímos antifonalmente se encuentra en Lucas 19, 28 al 40. Preparándome para este sermón, me di cuenta que es un pasaje corto. Cada vez que me encuentro con un pasaje corto en el Nuevo Testamento, me pregunto a mí mismo, de seguro que hay mucho material teológico y bíblico por investigar. Ese también fue el caso con el pasaje para hoy. Según el Evangelio de Juan, su entrada ocurrió 4 días antes de la Pascua judía. La Pascua era un día para recordar que Jesús liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Jehová liberó milagrosamente al pueblo esclavo de las manos del faraón. Los protegió de la sombra de la muerte, los eligió como su pueblo en el monte Sinaí y los purificó y renovó antes de su ingreso a la tierra prometida. En Éxodo 12, Jehová ordena a Moisés y a Aarón que celebren este evento de liberación. Les da instrucciones precisas de cómo deberán de celebrarla. Durante la celebración deben comer cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas. Muchos peregrinos judíos acudían todos los años desde todas las partes del mundo conocido a Jerusalén para este festival. Históricamente podemos decir que a este peregrinaje anual acudían como unos 200,000 visitantes. Para la época de Jesús, Palestina estaba gobernada por el Imperio Romano. Para los romanos, esta era la época más volátil del año. La Biblia nos dice que Poncio Pilato se movía con su legión de soldados desde la confortable ciudad de Cesarea Marítima al pueblo de Jerusalén para prevenir cualquier sublevación. Jesús conocía todo esto y el destino que le esperaba, y aún así decidió entrar en Jerusalén. No se quedó simplemente orando en el Monte de los Olivos para que Dios produjera la liberación. Jesús no cayó. Jesús asumió con entereza y valentía su misión, y con su muerte y resurrección nos trajo liberación, nueva vida y bendición. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en esta parte del relato? ¿Por qué un burrito? Cuando un rey venía a visitar o a tomar posesión de una ciudad, sus habitantes y autoridades se preparaban para recibirlo o para que éste asumiera el poder. Había una procesión de entrada a la ciudad, había una aclamación pública, se pronunciaban discursos de bienvenida y se concluía con una ceremonia religiosa. En la Biblia hebrea tenemos ejemplos de entradas triunfales de reyes, como el ingreso de Salomón como rey, la coronación de Jehú y la toma de poder por Absalón. Un pasaje bíblico importante para interpretar el pasaje de hoy se encuentra en Zacarías 9:9, que anticipa proféticamente lo que sucedió el Domingo de Ramos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús ingresa a Jerusalén montado en un burrito que nadie lo había montado antes. En otras palabras, un animal puro.
La entrada de Jesús a Jerusalén también destaca conceptos teológicos importantes como Señor o Kyrios. Jesús envía a 2 de sus discípulos para conseguir un pollino para que él pueda entrar en la ciudad. Les dice que si alguien pregunta por qué lo están desatando, deberán decir: el Señor lo necesita. El Señor, el Kyrios, o sea Jesús, tiene autoridad sobre todos los seres humanos. Cuando la caravana estuvo cerca a la entrada de Jerusalén, nadie quería callar. Todos los discípulos comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto, gritando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. La primera expresión de reconocimiento proviene de Salmo 118, 26. El Evangelio de Juan nos informa que también aclamaron Hosana. Para este festival, la fama de Jesús se había extendido internacionalmente. La multitud reconoce que Jesús se había realizado milagros de sanidad, exorcismos, milagros de provisión y milagros sobre la fuerza de la naturaleza. Dice el Evangelio de Juan que entre la multitud local había personas que habían sido testigos o que habían oído de la resurrección de Lázaro por Jesús. La multitud también aclama: paz en el cielo y gloria en las alturas celestiales. Esta aclamación nos recuerda el canto de la multitud de ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús. Lucas 1, 11 al 13. Como la multitud de ángeles, la multitud de discípulos y peregrinos reconoce a Jesús como el Mesías. Esta fue una acción dramática que nos hace recordar la más famosa revolución en la historia de Israel. Dios le había encargado al profeta Elías que cambiara al rey de Israel. Primera de Reyes 19, 15 al 16. El rey que había en ese momento en Israel, Acab, era el rey más cruento e injusto. Elías no se atrevió a ungir a un nuevo rey. Jehová le ordena entonces a Elías que elija a su sucesor. Como sabemos, su sucesor fue Eliseo. Eliseo decide mandar a un joven de entre los hijos de los profetas para buscar al jefe del ejército, Jehú, hijo de Josafat, y comunicarle que Dios lo había escogido como el nuevo rey. Segunda de Reyes 9, 1 al 3. Todos los jefes del ejército que estaban con Jehú vieron que era ungido y se apresuraron a tirar sus mantos en el camino del nuevo rey y a tocar trompetas. Segunda de Reyes 9:13. Así empezó la revolución. El pasaje de hoy, la entrada triunfal de Jesús, contiene 2 expresiones con contenidos teológicos importantes: Hosana y bendito. La palabra Hosana en hebreo es Hoshiana, que significa te suplico que me salves. Salmo 118, 25 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. En la actualidad, Hosana es más una expresión de alabanza y adoración. Bendición es una palabra que proviene del latín y está formada por 2 palabras: bene,
que significa bien, y dicere, que significa decir. Una bendición es la palabra de Dios que nos otorga su gracia. En el libro de Números, Dios ordena a Moisés que le comunique a Aarón, el sumo sacerdote, que bendiga a la gente con estas palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y tenga de ti misericordia. En otras palabras, te otorgue su gracia. El apóstol Pablo termina su carta a los Filipenses y todas sus otras cartas con una bendición de Dios. La gracia del Señor Jesucristo sea con sus espíritus. Filipenses 4:23. En 2 de Corintios termina su carta con una bendición de Dios más amplia. La gracia del Señor Jesús y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Cuando el ministro extiende sus manos sobre la congregación durante la bendición, no es él o ella quien otorga la bendición, es Dios. Es Cristo quien extiende sus manos sobre nosotros, como lo hizo con los apóstoles mientras ascendía al cielo. Es Jesucristo quien nos otorga su gracia. La bendición no es una oración pidiendo que Dios envíe su bendición. Simplemente el ministro tiene autoridad para declarar en el nombre de Dios la bendición a la congregación. También nosotros bendecimos a Dios. La palabra hebrea es barak y significa arrodillarse. Cuando bendecimos a Dios, nos arrodillamos y extendemos nuestras manos hacia Él en actitud de adoración, en respuesta a su grandeza y a su gran amor por nosotros. Salmo 104:1 dice: bendice alma mía al Señor, cuán grande eres, Señor mi Dios. Estás lleno de gloria y de esplendor. Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. La pasión y muerte de Jesús no es únicamente la historia de la victoria de sus enemigos, también es la historia de la traición de sus seguidores. Jesús no fue traicionado solo por Judas, sino también por Pedro. De hecho, todos sus seguidores lo abandonaron. Dicen los teólogos que los mismos que gritaron bendito también gritaron crucifíquenlo días después. El viernes Jesús está en la cruz. Él clama con angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. No hay respuesta, solo silencio y oscuridad. La muerte de Jesús en la cruz pareciera como un fracaso total a su misión. En verdad es el inicio de un nuevo reino, de una revolución espiritual. Jesús sale victorioso al vencer a la muerte. Este es el mensaje de la cruz. Este aparente fracaso es el inicio de una nueva era y de una nueva vida. En el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó en dos. Marcos 15:38. La separación entre Dios y la tierra, entre Dios y su creación sufriente, entre Dios y todos los abandonados, es destruida. Dios mismo, que se ha acercado al mundo a través de Jesús. Este es el Evangelio de salvación e inclusión.
El centurión encargado de supervisar la humillación, la tortura y la ejecución de Jesús dice: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. Desde la voz del enemigo encontramos el testimonio del Evangelio. Es este Jesús humillado y herido que convence al centurión que Él es el Hijo de Dios. Este es el mensaje de la cruz alcanzando a los gentiles. Como cristianos estamos llamados a bendecir al Señor, extendiendo nuestras manos a lo alto para pedir salvación, restauración y la gracia del Señor Jesús. También estamos llamados a no permanecer en silencio, y si no podemos hablar por mandatos o por nuestras limitaciones, que nuestro testimonio de vida hable como las piedras de Jerusalén. Todos nosotros enfrentamos situaciones en las que ser testigos de las bendiciones de Dios es difícil. Por ejemplo, en este país no está permitido hablar de Dios en las escuelas y colegios públicos. Como algunos de ustedes saben, estoy estudiando en el City College de San Francisco. Durante mis clases en Zoom y durante mis clases en los laboratorios, doy testimonio de mi fe agregando a mi nombre el título de reverendo. También me presento con una cruz vacía como símbolo de que Jesús resucitó. En la clase de locución, terminé mi presentación frente a las cámaras diciendo: tengan un día bendecido. Hermanos y hermanas, vivimos en tiempos extraños. La violencia, nuevas variantes del COVID, ahora la gripe del mono, el virus del mono y la muerte, los incendios están alrededor nuestro. La inflación está haciendo más difícil a las personas que paguen sus deudas, que paguen sus biles. Cristo nos llama a extender nuestras manos para bendecir y liberar de las injusticias al pobre, al oprimido, al marginado y al desplazado. Desde que comencé a asistir a esta iglesia en el verano pasado, he visto cómo es que ustedes siguen el llamado de Cristo. Cada mes levantan una ofrenda especial para las personas en necesidad. Auspician un ministerio de comida y reuniones de alcohólicos anónimos. Estas son formas importantes en las que comparten el mensaje de la cruz con otros. Los aliento a que hagan más para compartir las bendiciones de Dios con sus hijos. Dios nos recuerda que no es suficiente alimentar a las personas físicamente. También debemos alimentarlas espiritualmente. En esta iglesia tenemos un grupo maravilloso de adoración, el grupo Adonai, que nos guía y ayuda a bendecir y a alabar al Señor cada domingo en la mañana. Sigamos el ejemplo de los miembros de nuestra banda durante el momento de la alabanza. Contagiémonos de su entusiasmo. Que todos nosotros podamos extender nuestras manos en actitud de alabanza, ser llenos del Espíritu Santo y proclamar: Hosana, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos inspire para llevar su mensaje de salvación a otros.